Bueno, buenas tardes. Yo voy a tomar como les había anticipado el viernes, excepcionalmente esta clase de hoy, martes. La bolilla que tenían asignada, que creo que todavía no había comenzado, es la de medidas cautelares, que es la 16. Vamos al primer punto. Fíjense que dice teoría general de las medidas cautelares, concepto, objeto, terminología. ¿Cómo surgen o cuál es la razón de ser de las medidas cautelares? Tengan presente que un proceso judicial irroga o acarrea una duración temporal en meses, años, generalmente años. Esa duración temporal puede implicar un menoscabo o directamente la desaparición de la posibilidad de hacer efectivos los derechos que se reclaman en ese proceso. Es decir, tornándose ilusorios por el transcurso del tiempo, ya sea porque el objeto de la pretensión, es decir, el objeto del objeto, las cosas sobre las que recaen, puedan llegar a modificarse o desaparecer, o porque pueda disminuir la solvencia del deudor, o desaparecer la solvencia del deudor. Entonces es necesario que en el proceso esté la posibilidad de solicitar por parte de las partes y después adoptar una medida que tenga por finalidad precisamente asegurar la posibilidad de eventualmente en el futuro, y si hay una sentencia definitiva favorable, hacer efectivos los derechos reclamados o cuya tutela se reclama en ese proceso. En este contexto, obviamente, el proceso cautelar, porque en realidad el pedido, obtención, dictado y traslado de una medida cautelar implica un proceso dentro del proceso, es decir, es una cuestión accesoria al proceso principal, por más que sea formalmente en el mismo expediente. Es aquel que tiene por finalidad la de impedir que el derecho cuyo reconocimiento se reclama en un proceso, o cuya tutela se reclame en un proceso, pierda su virtualidad o su eficacia o se torne ilusorio por el transcurso del tiempo. Obviamente que la satisfacción instantánea de una pretensión o en un proceso de conocimiento, inclusive en un juicio ejecutivo, que es mucho más corto, no es instantánea, ¿sí? En un proceso, como les decía, irroga necesariamente más o menos tiempo, y por más esfuerzos que haya por parte de las reformas legislativas en generar una mayor celeridad procesal, un proceso no se desarrolla ni en un día, ni en una semana. Esto es imposible. Y menos uno de conocimiento. Ese es el factor tiempo, ¿sí? El que determina principalmente la razón de ser. Desde el punto de vista terminológico, las medidas cautelares también se han denominado medidas precautorias. El código utiliza tanto medidas cautelares como precautorias, en algunos casos preventivas, de garantía, conservatorias. Y hay quienes también, más que medidas cautelares, habla de procesos cautelares, ¿sí? Por lo que yo les decía recién. Es decir, el pedido, otorgamiento y la traba de la medida, y eventualmente también la impugnación de esa medida o los pedidos de ampliación o reducción de esa medida en un rato, también generan un proceso, que no es el principal, es accesorio. Las medidas cautelares tienen determinados caracteres que surgían de la doctrina, pero además están plasmados en la misma ley. Ustedes las medidas cautelares las van a ver a partir del artículo 195 del Código Procesal, que vamos a ir repasando a partir de esta clase.
El primer carácter es la provisionalidad. ¿Qué significa? Las medidas cautelares, de acuerdo a lo que establece el 202 del Código Procesal de la Provincia, subsisten mientras permanezcan las situaciones de hecho que las motivaron, ¿sí? Es decir, que si ustedes han solicitado y han obtenido una medida cautelar en función del peligro de una demora que podía llegar a generar determinada situación, si esa situación desaparece, no, ya carece la medida cautelar, carece de razón de ser, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, la medida cautelar decretada durante el proceso, donde después se dicta una sentencia definitiva que rechaza la demanda, ya va a carecer de uno de los requisitos que vamos a ver en un rato, que es la verosimilitud del derecho, por lo cual se podrá pedir su levantamiento, ¿sí? Hay una excepción a esto, ¿sí? A este principio, que la sentencia desfavorable va a generar un eventual pedido de levantamiento de la medida cautelar, que es el 544 del Código de la Provincia, referido al juicio ejecutivo. La anulación del juicio ejecutivo deja subsistente la cautelar, siempre y cuando en el plazo de 15 días se reinicie la ejecución, ¿sí? Bajo procedimiento de caducidad. Es decir, se decreta la nulidad del juicio ejecutivo, había un embargo preventivo, por ejemplo, trabado, se mantiene el embargo preventivo, siempre y cuando entre los 15 días se reinicie el proceso, ¿sí? El segundo carácter, primero entonces era la provisionalidad, subsisten mientras se mantenga la situación de hecho que motivó, que originó el dictado de la medida cautelar. La segunda es la mutabilidad. Y esto surge del artículo 203. Las medidas cautelares no son, una vez que se dictan, no causan estado, pueden ser modificadas para un lado o para el otro, ampliadas o disminuidas, o modificadas cualitativamente, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, es decir, modificar la medida cautelar, o que en vez de recaer un bien, recaiga sobre otro. Esto puede ser tanto a pedido del acreedor, que puede pedir la ampliación de la medida cautelar, ya sea cuantitativamente, o que recaiga sobre otro bien, además del ya afectado, es decir, sumar otro bien a la afectación por parte de la medida cautelar, o también por parte del deudor, que al revés puede pedir la disminución, o puede la disminución, la reducción, la modificación de la medida cautelar, porque la medida cautelar no tiene que ser innecesariamente gravosa. Entonces, puede ser que el deudor que tenga, por ejemplo, un bien embargado, ofrezca caucionar una determinada suma de dinero equivalente al valor aproximado de ese bien, a los efectos y pedir el levantamiento del embargo. Es decir, bueno, en vez de embargarme este inmueble, embárguenme esta plata que yo estoy depositando en esta cuenta, ¿sí? Puede ser que en el caso de que se embargue un bien que esté afectado o que se secuestre por ahí un bien que esté afectado en un proceso productivo, lo cual implica afectar el bien productivo, el afectado por la medida sustituya el bien ¿eh? por, eh, eh, por otro. Es decir, bueno, en vez de darte este camión, te doy este otro vehículo, ¿sí? Que vale igual o más. ¿Mm? Entonces, son modificables, ya sea cualitativo o cuantitativamente, son sustituibles, ¿sí? Una medida por otra, ¿sí? Obviamente que si el deudor plantea que la medida es exageradamente gravosa y pide la sustitución o la modificación o la reducción, va a tener que alegar y probar estas circunstancias, ¿sí? Porque la idea es que la medida cautelar no genere gravámenes innecesarios. Esto va
de la mano de una teoría, que es la teoría del abuso del proceso. Quien obtiene una medida cautelar busca la finalidad de resguardar un derecho cuya tutela persigue o reclama en el proceso, pero no generar un daño innecesario, ¿sí? O un perjuicio innecesario. El otro carácter es la instrumentalidad. La medida cautelar no tiene sentido por sí misma, no tiene una finalidad por sí misma. La medida cautelar, la finalidad que tiene es asegurar un derecho que es el reclamado en la pretensión principal. Es decir, existe en la medida de que haya una pretensión principal. Si pretensión principal, carece de finalidad la medida cautelar. La autonomía, bueno, es un poco lo que decíamos recién, es accesoria a la medida cautelar, pero es una pretensión autónoma. ¿Sí? La pretensión cautelar es accesoria, pero es distinta, es diferenciada y es autónoma. De hecho, fíjense, por ejemplo, ustedes vieron caducidad de instancia en la primera parte. Por más que sea el mismo proceso, la activación de una medida cautelar no es un acto impulsorio respecto de la pretensión principal. Esto le da la pauta de la autonomía. ¿Sí? Es decir, si yo la pretensión principal la tengo dormida, pero lo que estoy haciendo es pidiendo perdón preventivo, trabando perdón preventivo, pidiendo la ampliación, en realidad lo que estoy activando, impulsando, es la medida cautelar, no la pretensión principal. Sigue estando expuesto a una caducidad de instancia, si se ha transcurrido el plazo previsto por la ley. Otra característica es la sumariedad. ¿A qué me refiero con la sumariedad? Que son de conocimiento restringido o limitado por parte del juez. Es decir, no hay un exhaustivo conocimiento, porque para eso tenemos la pretensión principal, el proceso principal o la instancia principal. ¿Sí? Basta con un conocimiento sumario, agotado, respecto de los hechos que se plantean, ¿sí? Como sustento del pedido de la medida cautelar. La enumeración, bueno, es en realidad la que van a ver en el código, el embargo preventivo, el secuestro, la intervención judicial, la inhibición general de bienes, anotación de litis, prohibición de contratar y de innovar, la protección de personas. Y también aparecen en el 232 las denominadas medidas cautelares genéricas. Vamos a ver si llegamos hoy, que las medidas cautelares genéricas en realidad son como una especie de medida cautelar comodín, es decir, una medida cautelar en la cual cualquiera que no entre dentro de los moldes de embargo preventivo, inhibición, intervención, etc., puede plantearse y ordenarse como medida cautelar genérica. Es decir, que las medidas cautelares enumeradas por la ley, embargo, inhibición, intervención judicial, anotación de litis, prohibición de contratar, prohibición de innovar, no son un número clausus, no es una enumeración taxativa. Es decir, el juez puede ordenar otras medidas cautelares que no tengan nombre. Esto tiene que ver con una clasificación que vamos a ver en un rato. Entonces, repito, la enumeración de medidas cautelares no es una enumeración taxativa, el juez puede ordenar otras de acuerdo a las circunstancias del caso, que no tendrán nombre. Estas son las genéricas, precisamente. Dentro de la clasificación, bueno, esto va a depender, hay medidas para asegurar bienes, como las que tratan de asegurar la ejecución forzada de un determinado bien, el embargo preventivo, por ejemplo. Las que persiguen mantener un status quo de bienes y cosas, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, las medidas para asegurar personas, la guarda provisional, también las pueden clasificar en nominadas e innominadas. Las nominadas, el embargo, la inhibición, intervención. Las innominadas, las medidas cautelares genéricas, no tienen un nombre. ¿Sí? Una medida cautelar sin nombre y creada pretorianamente por el juez. ¿Sí? Siempre y cuando se den los requisitos que vamos a ver después en un rato. También ustedes las pueden clasificar de acuerdo a si tienen que mantener una situación de hecho o modificar una situación de hecho. Un embargo preventivo mantiene una situación de hecho, que ese bien no salga del patrimonio del deudor afectado, pero también hay medidas que son las innovativas.
las que generan un cambio en la situación de hecho existente, ¿sí? Vamos con los presupuestos. Normalmente se dice que los presupuestos de las medidas cautelares son 3: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. En realidad hay una diferencia. La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora van a ser presupuestos para dictar, para decretar una medida cautelar. Ahora, una vez que el juez decreta la medida cautelar, o en el momento que decreta la medida cautelar, determina que el solicitante de una medida cautelar, el peticionario de una medida cautelar, tiene que fijar una contracautela para responder por los daños y perjuicios que cause esa medida cautelar. Entonces, la contracautela, en realidad, no es un requisito o un presupuesto de admisibilidad, como son la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, sino que en realidad es un presupuesto de ejecutabilidad. Es un presupuesto para poder trabar la medida cautelar. Yo pido un embargo preventivo. El juez va a evaluar si el derecho que yo en principio estoy reclamando es verosímil, va a evaluar si existe un peligro en la demora, que pueda frustrar los derechos reclamados. Si su parecer es que hay verosimilitud y peligro en la demora, ordenará la medida cautelar y en el momento que lo ordena va a fijar una contracautela. ¿Y de qué tipo? ¿Como requisito para qué? Para poder trabarla. Si yo es un embargo preventivo sobre un vehículo automotor, si yo no presto contracautela, no me va a firmar el oficio que va a ir al registro de la propiedad automotor para trabar el embargo. Entonces, es un requisito la contracautela de ejecutabilidad, o un presupuesto de ejecutabilidad. Sin verosimilitud y sin peligro en la demora, no me ordenan la medida cautelar. Sin contracautela, no trabo la medida cautelar. ¿Está claro? Vamos con la verosimilitud del derecho. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? En Roma se la denominaba fumus de bonis iuris, humo de buen derecho. ¿Por qué gusto de humo de buen derecho? Humo de buen derecho porque es una apariencia que el derecho reclamado, los derechos reclamados en el proceso, tienen sustento, tienen asidero y puedan llegar a conducir a una sentencia favorable, que pueda llegar a una sentencia favorable. Ahora, ¿el juez está anticipando su opinión? No. ¿Les está diciendo que la sentencia favorable es solamente una cuestión de tiempo? No. ¿Está incurriendo en prejuzgamiento? Tampoco. Porque en realidad el juez está determinando la procedencia de una medida cautelar en función de los pocos antecedentes que hasta ese momento tiene. A veces esta verosimilitud del derecho aparece reforzada por hechos irrefutables, como por ejemplo si los hechos están respaldados por una causa penal, ¿sí? Donde evidentemente el juez ya los hechos los tiene por probados. Pero otras veces no, ¿sí? La mayoría de las veces no, le diría, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión ya de apreciación del juez, que puede llegar a estar reforzada por el hecho de que ustedes con alguna medida, como por ejemplo una información sumaria, es decir, la declaración de 2 o 3 testigos que vayan y declaren sobre los hechos que originan el proceso, de manera tal de abonar la versión de los hechos que está en la demanda. Hay veces que la verosimilitud surge de hechos objetivos existentes en el proceso, como es el caso de la rebeldía, ¿sí? Es el caso de la confesión expresa o ficta, o es el caso de la falta de negativa en los términos del 354, inciso primero, o es el caso de la sentencia favorable, aunque estuviera recurrida. La rebeldía, con los efectos que ustedes ya conocen, presunción de verdad de los hechos que están en la demanda, la falta de negativa, con las consecuencias que ustedes conocen, el juez podrá tener a los hechos por ciertos. Podrá, pero ya es un elemento más. La confesión, la confesión expresa, que es plena prueba. La confesión ficta, que si bien tiene que ser
evaluada con el resto de las pruebas, o apreciada con el resto de las pruebas, podrá el juez tomar por cierto los hechos contenidos en las posiciones. Y ni hablar la sentencia favorable. Ustedes dirán, bueno, pero está recurrida, puede ser revocada. Está bien, bueno, pero ya hay una resolución judicial que reconoció este derecho, la existencia de este derecho. En esos casos, la verosimilitud del derecho está abonada por circunstancias objetivas que surgen del proceso. El peligro en la demora. ¿Qué es esto del peligro en la demora? El peligro en la demora, o el periculum in mora, como decían los romanos, es el riesgo que los derechos reclamados en el proceso queden desbaratados por el transcurso del tiempo. Esta es, en realidad, la piedra basal de las medidas cautelares. Es lo que decíamos al principio. El factor tiempo es decisivo. Si un proceso durara un día, las medidas cautelares no existirían. ¿Sí? Las medidas cautelares existen o existirían mucho más acotadas. Existen precisamente como consecuencia de el tiempo que irroga la duración del proceso. Inclusive antes del inicio, porque ahí vamos a ver que hay medidas cautelares que pueden solicitarse y decretarse inclusive antes del inicio del proceso. Respecto a la interpretación de este requisito, hay en líneas generales dos criterios. Hay quienes entienden, con un criterio más restrictivo, que es necesario plantear y demostrar que hay hechos objetivos que generan el peligro de la demora, como por ejemplo que el demandado, esto la contraparte, esté enajenando sus bienes. ¿Sí? Este criterio a veces impone en cabeza de quien solicita una medida cautelar una suerte de diabólica probatio, porque muchas veces es muy difícil probarlo. Es decir, tendría que tener en la casa un cartel de venta, pero por ahí no lo tiene. Tendría que tener el bien estar publicado en algún lado, como ya sea en un diario o en internet, como que está en venta. Pero por ahí no lo está. Y sin embargo, ustedes saben que está en venta. Entonces, a veces es complicado esto de probarlo. Y hay un criterio un poco más amplio, que es el que entiende que la sola duración del proceso implica un peligro en la demora, porque las oportunidades que tiene la contraparte de insolventarse son innumerables. Tiene 3 años por delante. ¿Sí? Miren si tienen tiempo. ¿Sí? Respecto de la contracautela. La contracautela tiene razón de ser en que quien solicita y obtiene una medida cautelar asume una responsabilidad por los daños y perjuicios y las costas que esa medida cautelar ocasione al afectado. Es decir, no todo es tan sencillo para quien solicite una medida cautelar. Sí. Sí. Si uno impone una medida cautelar, ya no está, diríamos, respaldada por la deuda o por lo que tiene el deudor, ¿por qué tiene que poner la contracautela, que es un seguro como de caución, algo así? Sí. ¿Por qué tiene que responsabilizarse si tiene la deuda que le está reclamando en el juicio? Sí, no lo que ocurre eso. es lo siguiente. Ahora, yo suponte que vos sos demandado en un proceso. A priori, no sabemos cómo va a terminar. Entonces, a vos te traban un embargo preventivo sobre tu casa. Justo tu casa vos la ibas a vender, pero no la ibas a vender porque te estabas insolventando, la ibas a vender porque la ibas a vender. Planeabas irte del país, ¿sí? Venderle con esa plata te ibas del país a vivir a otro lado. O la ibas a vender porque
la estabas vendiendo porque te estabas mudando y te estabas comprando otra cosa en otro lado. ¿Sí? Sin moverte de Mar del Plata. Te traen un embargo preventivo. El proceso continúa y la contraria pierde. Vos ganás. A vos te tuvieron 3 años con tu casa embargada, te complicaron la vida, todos los planes que tenías los tuviste que cambiar, ¿sí? Y por un tipo que te hizo un reclamo que después se lo rechazaron. Entonces, a esto vamos con la contracautela. Entonces, porque a veces nos ponemos del lado de quien la pide y parece muy romántico, pero vamos a ponernos un rato del otro lado. Entonces, el reclamo, si el reclamo prospera, el reclamo realizado por quien solicita la medida cautelar, bueno, fantástico. No hizo más que contribuir a que pueda hacerlo efectivo en el futuro. Ahora, si no prospera, bueno, señores, puede haber, vamos a ver ahora esto, puede haber una responsabilidad. El artículo 199 del código, fíjese que dice: la medida precautoria solo podrá decretarse bajo responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución suficiente por las costas y daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho. ¿Sí? En caso de haberla pedido sin derecho. Ojo. De acá que surge, primero, a quien solicita la medida cautelar se le imponen las consecuencias. ¿Sí? La responsabilidad por las consecuencias. Es decir, bueno, yo te doy la medida cautelar, pero hacerte cargo, dice el juez, de los daños y de las costas que esto pudiera llegar a ocasionar. 2. Las consecuencias se extienden a los daños y perjuicios que cause y a las costas. 3. La responsabilidad es para el caso, y sobre esto voy a volver en un minuto, para el caso que se hubiese pedido sin derecho, ¿sí? O se hubiese excedido en el derecho al solicitarla. Y cuarto, que para poder garantizar esta responsabilidad, porque si no, pido la medida cautelar, digo, sí, me hago responsable, no tengo que quedar tranquilo, me hago responsable. Me rechazan la demanda, la medida causó un perjuicio enorme, fue pedido absolutamente sin derecho y no tienen de dónde cobrarme la otra parte. Entonces, cuarto, que se preste una caución suficiente para hacerme responsable de los daños y perjuicios y costas de la medida irrogue. Ahora, esto significa que el solo hecho de que se rechace la demanda significa que quien solicitó una medida cautelar es responsable por los perjuicios que eso ocasione. No, no es una responsabilidad objetiva, ¿sí? No es 2+2, sino que la responsabilidad es subjetiva. Tiene que plantearse y demostrarse que fue solicitada sin derecho, ¿sí? Y que hubo un exceso en el pedido de la medida cautelar. Usted me dirá, ¿y cómo sería? Bueno, hay que ver cómo terminó el proceso. En el proceso no se probó absolutamente nada de lo que se planteó. O hubo una desidia total en la producción de las pruebas. ¿Sí? El proceso terminó con una caducidad de instancia, porque no se impulsó. Pero además, la parte afectada, además, no basta con decir, me embargaron la casa y le rechazaron la demanda. Bueno, no, está bien. Pero ¿qué perjuicio en concreto te generó? ¿Sí? ¿Qué tiene que haber? Es decir, para que haya una responsabilidad y que genere una indemnización, tiene que haber un daño. Bueno, ¿cuál fue concretamente el daño? El solo hecho de tener la casa anotada en el registro, eso no genera de por sí o per se un daño. ¿Está claro? Bien. Vamos con los tipos de contracautela. Esta garantía que presta quien solicita la medida cautelar puede ser real, que esto consiste en un depósito de dinero o valores, o la hipoteca o la prenda de un bien. Generalmente la caución real es un depósito de dinero, pero también puede ser ofrecer un bien que
que ofrecer un bien en garantía también sea permitido. La personal, que es mediante una fianza o un aval de un tercero, de personas físicas o jurídicas, hay entidades que prestan este tipo de avales, ¿sí? Y la juratoria. La juratoria es exclusivamente con prestar juramento de que quien solicitó y obtuvo la medida cautelar se hace responsable por los perjuicios que la medida cautelar ocasiona. Esto normalmente se solicitaba, se consumaba, perdón, mediante una especie de pequeño acta que se hacía en el expediente. Los juzgados tenían ya un sello, molde, donde uno formaba, en fin, le ponía, es decir, con espacios en blanco. En el 3-2 de noviembre de 2021 compareció tal persona y manifestó que se hace responsable por los daños y perjuicios de la medida ocasionada, que ocasionaron la medida cautelar ordenada hojas y llenaban las hojas y firmaban al pie. Esto iban a la mesa de entrada y lo hacían. Si el abogado apoderado, lo hacía el propio abogado, si lo tenía que ir con su cliente y firmarla. Hoy, que no existe más esto, si el abogado es apoderado, lo puede hacer directamente con hay dos criterios. Hay algunos que hacen eco del criterio de lo que dice el artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dispone que el solo pedido de la medida cautelar implica ya la manifestación de que uno se hace responsable. Hay muchos juzgados que ya, a Cámara de Plata, que adoptan este criterio. No basta volver a hacerse responsable, volver a manifestar expresamente que uno se hace responsable. Hay otros que no, que le piden una presentación, si el abogado es apoderado, solamente él, el abogado patrocinante, firmada por el cliente, donde dice que se hace responsable. Pero no es necesario ir al juzgado, ¿sí? Se manda electrónicamente. ¿Estamos? ¿Cuál es el principio en materia de contracautela? Ojo, porque muchos dicen el principio, la regla es que la cautela es juratoria. Bueno, le llegan a decir eso en un examen y va a ser un problema, porque en realidad la ley dice otra cosa. La ley dice que la caución, el principio, perdón, es que la caución es real o personal. ¿Sí? Ahora, esta regla y la juratoria es supuesto de máxima verosimilitud del derecho. Ahora, esta regla, en la práctica, un poco como que se ha desvirtuado. Y la gran mayoría de las veces, la verdad es que los jueces le piden solamente una caución juratoria. Esto hace a muchos a pensar de que el principio es la caución juratoria, pero repito, no es lo que dice la ley. La ley dice que el principio es la caución real o personal. ¿Sí? ¿Cuándo puede estar eximida la contracautela? Bueno, obviamente la provincia, los municipios y en el Código de Nación, la Nación, están eximidos de prestar contracautela. Y también personas que justifiquen ser reconocidamente abonadas. Muchas veces se le exime de prestar contracautela a las entidades financieras, bancarias. ¿Pero por qué? Porque la solvencia hace pensar de que tienen recursos como para hacerse cargo de los daños que pueda ocasionar o derogar la medida. El inciso 2 es el beneficio de litigar sin gastos. Quien tiene un beneficio de litigar sin gastos queda eximido de prestar contracautela. En ese caso, basta con la caución meramente juratoria, ¿sí? No se le puede pedir una caución real o personal. Basta, repito, con la juratoria. Y hay alguna discusión respecto de si el beneficio tiene que estar otorgado. En realidad no. Tiene que estar pedido y otorgado provisionalmente, no definitivamente. Porque cuando el trámite del beneficio del sin gasto es un pedido y al primer despacho el juez ya otorga el beneficio provisionalmente. Tiene que estar otorgado aunque sea provisionalmente, si está definitivamente con más razón. ¿Sí? Pero tiene que estar tiene que estar solicitado aunque sea provisoriamente.
perdón, otorgado, aunque sea provisoriamente o provisionalmente. Esta contracautela también es mutable, y de hecho el artículo 201 les plantea que el afectado de la medida puede pedir la mejora de la contracautela. Puede ser que la contracautela haya quedado muy desactualizada por el transcurso del tiempo, hoy con un proceso casi hiperinflacionario, no sería descabellado que eso ocurriera. Respecto de la responsabilidad de quien la pide, repito que el 199 lo que dice es que la responsabilidad del peticionario se va a configurar cuando haya sido pedida sin derecho. Es decir, que es una responsabilidad claramente subjetiva. Entonces, el solo hecho de que se haya rechazado la demanda, el solo hecho de que se haya levantado con posterioridad la medida cautelar por cualquier motivo, no habilita al afectado de la medida cautelar a reclamar los daños y perjuicios porque o no genera en cabeza de quien la solicitó y obtuvo la medida cautelar una responsabilidad. Esto ya directamente prácticamente no tiene discusión respecto de la responsabilidad subjetiva en la obtención del pedido y obtención de medidas cautelares. Vamos con lo que son las medidas cautelares genéricas. El artículo 232, fíjense que dice, fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, que se refieren a embargo preventivo, inhibición general de bienes, intervención judicial, secuestro, etc. Fuera de esos casos, es decir, de las medidas nominadas, el juez, si tuviera temor fundado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial del derecho, es decir, de que haya una sentencia firme, pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá pedir las medidas que considere convenientes. Ahora, en este caso, estas medidas no tienen nombre, ¿sí? Es decir, son claramente innominadas y por eso se las denomina genéricas. Acá el juez tiene amplitud para que pretorianamente pueda crear la medida que considere, crear y disponer la medida que considere más acorde para el caso en particular. Recuerden que además el juez, inclusive aun cuando ustedes pidan una medida que sea de las nominadas, si el juez considera que no va esa medida sino otra, inclusive una innominada, puede hacerlo. Es decir, el juez tiene discrecionalidad por el principio de iura nobis curia y además la mutabilidad de las medidas para poder disponer una medida distinta de que las partes hayan pedido. Es decir, el pedido de una medida determinada no ata al juez. No hay una violación del principio de congruencia. Si yo pido un embargo y un secuestro y el juez ordena un embargo, no está violando el principio de congruencia. Tiene facultades el juez para modificar o cambiar o apartarse de la medida pedida por el peticionario. Hay medidas cautelares genéricas, inclusive en el Código Civil. El Código Civil y Comercial, como ustedes saben, incorpora un sinfín de normas procesales. Y así aparecen algunas medidas cautelares genéricas. Fíjense en el artículo 34. Las medidas cautelares para asegurar los derechos personales y patrimoniales de una persona, pero no dice cuáles. Dice que puede dictar medidas cautelares para asegurar derechos personales y patrimoniales de la persona, sin saber cuándo. El 52 también, respecto de los supuestos en que la intimidad personal o familiar de una persona, de un sujeto, estuviera comprometido, puede ordenar medidas cautelares para evitar
los daños, que esto tiene que ver con el 1708 y siguientes respecto de la jurisdicción preventiva, también no indica cuáles. Es decir, deja librado al juez a que dicte la medida cautelar que a él le parezca conveniente, esté o no esté prevista expresamente por la ley. Vamos a ver ahora las medidas cautelares contra el Estado, que no aparecen en el programa, pero generalmente se preguntan. El artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el de la Nación, tiene un agregado, un tercer párrafo, que dice: los jueces no podrán dictar medidas cautelares que obstaculizan, comprometen, distraigan, afecten recursos del Estado. La fórmula es bastante amplia, bastante laxa. Ni que impongan a los funcionarios cargas personales pecuniarias. Esto no es casualidad. Esta norma aparece por la ley 24.453 de julio del 2001, cuando ya la situación del país había pasado de castaño oscuro. Se veía venir todo lo que fue fines del 2001, principios del 2002. Y ya el Estado Nacional como que ya se empezaba a abrir el paraguas por lo que iba a pasar y que después pasó, ¿no? Los miles y miles de amparos contra las disposiciones, contra las restricciones de depósitos bancarios, el corralito. Esta fórmula bastante laxa, que no se pueden hacer lugar a medidas que afecten recursos del Estado. Bueno, a ver, cualquier medida cautelar contra el Estado, directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, va a afectar recursos del Estado. Con ese sentido, no se podría decretar ninguna medida cautelar contra el Estado. Probablemente esta norma lo que perseguía era eso, ¿no? Esto hizo que se cuestionara realmente la constitucionalidad de esta norma. Ahora, con posterioridad, el tema no termina acá, porque con posterioridad, en el año 2013 se dicta una ley que es la 26.854, 26854, que son las de medidas cautelares en los casos o en las causas en que el Estado Nacional sea parte. Generalmente se dice medidas cautelares contra el Estado. En realidad es medidas cautelares contra el Estado o pedidas por el Estado. Es decir, en causas donde el Estado Nacional sea parte. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? El ámbito de aplicación es el siguiente. Ante todo, se aplica a todas las causas en las cuales haya pretensiones cautelares contra todo acto u omisión del Estado o de sus entes descentralizados, ¿sí? Es decir, Estado Nacional y entes descentralizados. No solamente el Poder Ejecutivo de la Nación o los ministerios. Además, nosotros vamos a ver en la clase que viene, conmigo, quien la dé, que el 196 del Código de Provincia de Nación tiene un principio que es la validez de las medidas cautelares dictadas por juez incompetente. Es decir, si yo pido una medida cautelar ante un juez que es incompetente, el juez puede decretar la medida cautelar y pasar las actuaciones al juez que se considere competente. Y eso no afecta a la validez de la medida cautelar, precisamente porque lo más importante es la urgencia, ¿sí? La ley 26.854 establece un principio al revés. No son válidas las medidas dictadas por el juez incompetente, excepto si versen sobre sectores socialmente vulnerables o derechos de naturaleza alimentaria o esté comprometida a la vida digna o derechos de naturaleza ambiental. Esto se va a repetir durante toda la ley. Si hay sectores vulnerables, socialmente vulnerables, o está comprometido el derecho a la vida digna, o derechos de naturaleza alimentaria, o
derechos de naturaleza ambiental. En esos casos sí va a ser válida. De lo contrario, medida de cautelar dictada contra el Estado por juez incompetente no es válida. Cuando se pide y se ordena una medida cautelar, es necesario establecer claramente qué derecho se quiere proteger, la medida que se pide y los requisitos particulares. Nosotros vamos a ver, y seguramente ustedes saben que las medidas cautelares se decretan inaudita parte. ¿Qué significa que se decreten inaudita parte? Que las medidas cautelares, estas me refiero a las medidas cautelares en general, se decretan sin haber escuchado a la parte afectada. ¿Por qué? Porque hace la esencia de la medida cautelar. Si yo, antes de dictar una medida cautelar, corro traslado a la parte afectada, mientras contesta, se insolventa, y cuando me otorgan y trago la medida cautelar, llegué tarde. Entonces, se dictan en inaudita parte, inclusive esto, porque alguno ha dicho alguna vez, ya no, ¿esto violaría el derecho de defensa en juicio? No, señor, porque una vez trabada, en 3 días tenés que notificar y tiene derecho a recurrirlo. ¿Sí? Y ahí está garantizada la defensa en juicio. Ahora, esto es para las medidas cautelares, Pedro contra Juan, ¿sí? Particular contra particular. Ahora, en el caso que ustedes pidieron una medida cautelar contra el Estado, antes de resolver, el juez le tiene que correr traslado y le tiene que pedir un informe por 5 días o 3 días si el proceso es sumarísimo, al Estado. Pedido de medida cautelar, traslado al Estado, pedido de informe por 5 días, el Estado contesta, recién se puede resolver la medida cautelar. Es decir, no son inaudita parte. ¿Sí? Lo cual, esto ya cambia un poco el esquema. Igual la ley permite que, si las circunstancias así lo aconsejan, porque son graves y postergables, puedan dictar una medida interinamente, ¿sí? Sería una, casi le diría entre comillas, precautelar, ¿sí? Ahora, esto de pedido, traslado, respuesta y después resolución implica una, entre comillas, ordinarización, es decir, del proceso cautelar. Se termina convirtiendo casi en una cuestión, un proceso de conocimiento, más abreviado, ¿sí? Otra diferencia es con las medidas cautelares tradicionales, digamos, las legisladas por el Código Procesal, es que las medidas cautelares legisladas por el Código Procesal se mantienen mientras duren las situaciones de hecho que las originaron. Es decir, una medida cautelar se puede mantener durante meses, durante años, mientras dure la misma situación de hecho que motivó el dictado de la medida cautelar. Ahora, en las medidas cautelares dictadas contra el Estado, la situación cambia, porque tienen una duración de 6 meses, ¿sí? Es decir, están temporalmente limitadas, o sea, del máximo de 6 meses. No podrá exceder de 6 meses, o sea, de este tope legal, o de este tope en cuanto a la vigencia temporal. Otra vez, las medidas cautelares dictadas respecto de grupos socialmente vulnerables o personas socialmente vulnerables, derechos de naturaleza alimentaria, derechos a la vida digna, ¿sí? O de cuestiones de naturaleza ambiental. Caducidad de las medidas cautelares. Nosotros vamos a ver, cuando veamos las medidas cautelares del Código Procesal, que si son ordenadas antes del inicio del proceso, caducan a los 10 días si no se inicia el proceso dentro de los 10 días. Acá lo que ocurre es que las medidas cautelares también caducan a los 10 días, de no promovida la demanda, normalmente la demanda contenciosa contra el Estado Nacional. Muchas veces las medidas cautelares fueron adoptadas durante un proceso administrativo previo que es necesario agotar
antes de la instancia judicial, que es lo que ocurre en derecho administrativo, ¿sí? O en el proceso administrativo. Polémico es el artículo 9 de esta ley. Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, y acá está lo del 195, obstaculice, comprometa, distraiga de destino cualquier forma los bienes o recursos propios del Estado. Esto limita muchísimo las medidas cautelares, ¿sí? Y a su vez, respecto de la contracautela, también cuando la medida cautelar es en favor de sectores vulnerables, o cuando se protege un derecho a la vida digna o de naturaleza alimentaria o ambiental, están eximidos de contracautela. Obviamente que estas medidas pueden derivar en la suspensión de un acto estatal. Bien, por hoy vamos a llegar hasta acá porque si empezaba otro tema que es tutela, que es medidas autosatisfactivas, se nos va a ir hasta las 9 de la noche. Lo que sí les sugiero es lo siguiente. Fíjense en el material que está subido, el de sentencias anticipatorias y medidas autosatisfactivas. Presten atención, ahí está explicado sobradamente, sin prejuicio que lo veamos en clase. Y para poder visualizarlo bien, para poder entenderlo, comprendan que en el caso de las medidas autosatisfactivas se va aún más allá de las medidas cautelares. No son en realidad para muchos una medida cautelar, sino que se finaliza el proceso y se agota la pretensión con el dictado de la medida, ¿sí? Por eso se la denomina también sentencias anticipatorias. Fíjense en el material que está subido, hay jurisprudencia bastante profusa, cargada ahí, con ejemplos concretos de cómo funciona esto. Y no sé si yo o quién será el que el martes que viene continúa ahora con la bolilla, con eso y después con el procedimiento de medidas cautelares. Bueno, es todo por hoy. Perdón, ¿cómo es que está el material subido? ¿Se llama medidas cautelares? Claro, a ver, ustedes en el campus virtual está subida toda la materia. Sí, sí. Bueno, fíjense que en unidad 6, perdón, 16, unidad 16 o unidad temática 16, está, por un lado, puntos 1 y 2, ahí está en la última parte, y después está puntos 3 a 6 y después 7 en adelante, ¿sí? Están 3 partes, ¿sí? Entonces, en puntos 1 y 2 está lo que vimos hoy y después medidas autosatisfactivas, ¿sí? Bueno, Bueno, esto gracias. Hasta luego. Luego.